siento una persona ecuánime, equilibrada, me siento una persona serena, no tengo problemas de estar conmigo misma, tengo las cosas que me hacen muy feliz a mano y me gusta sentirme tranquila, es algo que permanente pido. Soy una persona muy perezosa para levantar, entonces soy sedentaria, me gusta estar sentada con mis libros y la música y hay cosas de demasiada actividad que me cansan un poco. A mí me parece que sin algo de un toque de humor, de una indirecta, de un chiste ocasionalmente, pues la vida sería un poco sosa, ¿no? María Luisa Ortega nació en Bogotá en 1944. De niña, disfrutaba jugar croquet y pasar tiempo con su madre, su padre y sus hermanos en la finca de la Sabana. Y me fascinaba que yo dormía en el piso de arriba y había un sitio muy silencioso para la lectura. Mi mamá tenía un baúl o un sitio donde tenía sus libros de cuando era jovencita. Y yo todavía era muy niña, pero ya había aprendido a leer. Y para mí era un tesoro que mamá me descubriera, qué sé yo, Genoveva de Brabante o cualquiera de esas cosas. Y también me encantaba sentarme a leer en silencio y un poco en soledad. La conocí en los años 80, a finales. Ella creo que había estudiado filosofía y letras, supongo, en los Andes. En el 66, a los 21 años, María Luisa comenzó su pregrado en Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes. Más tarde, inició una maestría en Literatura Latinoamericana en la Universidad Javeriana. María Luisa hizo una pausa para criar a sus hijos y a sus 49 años retomó sus estudios. Por circunstancias de la vida, fue mi estudiante. Entenderás lo que significaba para mí que alguien con el peso, la solidez, la sensibilidad exquisita de María Luisa Ortega tuviera una clase sobre neobarroco literario latinoamericano. Recuerdo muy bien la lectura meticulosa que hiciera María Luisa Ortega de los textos de Carpentier, de Lezama Lima, de los textos teóricos, y luego los ejercicios con José Donoso, con varios autores, con Severo Sarduy. Ella creo yo que representa una beta de los estudios literarios, pero que están centrados en el privilegio del texto. Ella sabe leer el entramado de los textos. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Y hay algo que siempre me tocó mucho, y es que ella, con aquellos estudiantes con quienes se sentía más cercana, los invitaba a su casa, ¿sí? A unas veladas literario-musicales memorables, que empezaban con delicioso chocolate o té en la mesa del comedor. Después subíamos al segundo piso, donde ella tenía una salita muy bonita, y empezábamos a oír distintas canciones, música de todas partes. A ella le han gustado siempre las rancheras, entonces siempre teníamos que empezar por esos lados. A mí siempre me encantó enseñar y el diálogo con la gente joven, pero desde que me pensioné, pues las cosas que más me gustan son viajar, ir al cine, leer y escuchar música. Me fascina viajar. Recientemente tuve la gran felicidad de haber podido ir a Rusia. Siempre me han hablado de Rusia y me dejó perfectamente descrestada. Aparte de eso, pues una de mis pasiones y de mis gustos tiene que ver con el fútbol. Desde muy joven me apasioné por mis hermanos del fútbol. Fui para el mundial, pero el mundial me sirvió de trampolín para poder visitar uno de los sitios que yo siempre anhelé conocer, que fue el Hermitage. Y generalmente,
en todos los viajes que hace, tiene unos gustos un poco extraños. Es que adoro ir a los cementerios. Y generalmente porque sé que allí está enterrado o una persona que yo estimo profundamente por cuestiones literarias o músicos. Y es que Comala y las visitas a las tumbas de sus seres queridos literarios y musicales también son una coherencia con la mujer que muchos aprecian por saber dialogar desde la pausa, desde el silencio. Dar las gracias, esa es una cosa que me parece fundamental en la vida. Saber agradecer a las gentes que te han contribuido en tu desarrollo, en tu conocimiento, en tu alegría, en los momentos de estar uno eufórico y feliz, oyendo algo porque te fascina el poder ir y decirle al músico, uy, usted me salvó la vida en cierto momento. Eso hay que hacerlo solito. María Luisa vivió diferentes etapas en la Universidad de los Andes. Primero como estudiante, luego como profesora y en 2 ocasiones como directora del Departamento de Humanidades y Literatura. Algunos de sus mejores recuerdos giran en torno a las tertulias que, en ese entonces, se armaban con personas de distintas disciplinas. Yo recuerdo esa época con muchísimo agrado y como con muchísima alegría, y para mí están asociadas con una época que yo viví muy grata en la universidad, que tenía que ver con los cursos interdisciplinarios. Entonces estas tertulias se terminaron armando con, pues obviamente, varios de nosotros de humanidades, posteriormente literatura, pero básicamente en ese entonces de humanidades, donde siempre me acuerdo permanentemente de mi adorada amiga Gloria Martínez, Bárbara, pues íbamos muchos, pero lo que tenía de interesante era que iban muchos de ingeniería, de física, como en esa época humanidades y física estaban en el mismo piso del G, y las tertulias se hacían en un salón del G. Entonces iba gente de otras disciplinas, de historia, de otras de las ciencias sociales, de filosofía, y era un espacio obviamente que giraba todo en torno a la presencia de don Ramón, con esa gentileza, con ese conocimiento de las cosas, no solo de poesía, que era su gran adoración, sino de la música popular. Ramón de Zuviría ingresó a la universidad en 1955 y un año después fundó el entonces Departamento de Filosofía y Letras. Para el 87, cuando María Luisa llevaba un año dirigiendo por primera vez el departamento, Ramón de Zuviría sería nombrado profesor emérito de la Universidad de los Andes. Y a mí me enseñó mucho, me redondeó mucho mi gusto por cierta música, el conocimiento que tenía don Ramón del bolero. Cantaba muy bello y siempre iba el profesor Parra, o sea, matemáticas también se hacía presente, y él lo acompañaba con la guitarra y don Ramón cantaba, y a veces cantábamos todos y nos daba gusto y le pedíamos cosas. Y fue en el 5º piso del G, en el edificio Roberto Franco, en donde pasaron las tertulias. Mismo lugar donde María Luisa estudió filosofía y letras y donde empezó su vínculo como maestra. Entonces había el famosísimo salón de seminarios con Danilo Cruz y siempre una mesa muy grande, rectangular, de una madera muy bonita, que era el que nos ponía a todos alrededor, no era nunca la clase formal con él, todo era en ciertos sitios del G. María Luisa se retiró por un tiempo de la universidad. En los años posteriores, entre 1993 y 1995, realizó la maestría en la Javeriana. En 1997, el Departamento de Filosofía y Letras se dividió en los actuales departamentos de Filosofía y de Humanidades y Literatura.
El primero entró a formar parte de la Facultad de Ciencias Sociales y el segundo se integró a la nueva Facultad de Artes y Humanidades. En el 2002, María Luisa regresó a los Andes y fue nombrada por segunda vez directora del Departamento de Humanidades y Literatura, que para entonces se había trasladado a la casita. Era un ambiente como muy agradable y de las cosas que a mí me parecieron sorprendentes, y es una tontería, es que la mesa que yo tanto adoré con Danilo vino a ser mi mesa de trabajo posteriormente, y era la mesa en torno a la cual hacíamos los consejos del departamento. Esa época mía fue muy feliz por la camaradería. Había una cosa de colegaje espontáneo, fresco, como te digo, de sentido del humor. Y para mí todo eso recorre los pisos y sube y baja por la casita de una manera que me hace sonreír cuando me recuerdo de eso. Su memoria espacial la lleva a otra casita, justo al lado de los vagones, en donde quedaba la oficina de Gretel Werner, una mujer que admiró y quien para entonces fuera la decana de la facultad. En torno a Gretel se generaba una cosa que no era solo de la comunicación, de su presencia y de su alegría, sino ella como que proyectaba algo un poco especial en su manera de hablar, de ser enérgica cuando debía ser enérgica, de reírse cuando había que reírse, de estimular, también de oír, de ver qué. Y obviamente también la presencia de Gretel está para mí completamente ligada a esa casita y a esos encuentros. Lo que siempre me fascinó de María Luisa y que me ha inspirado hasta el día de hoy y que he tratado de seguir humildemente es esa sencillez ante la vida, ¿sí? Es esa capacidad de presentar las cosas que uno conoce, pero no de hacerlo de una forma autoritaria o de pretender que son la verdad última, sino que son solo la semilla para generar preguntas que todos nosotros podamos responder. Fíjate que ha estudiado cuentos de paso. Rulfo es una cosa, bueno, es un fuerte de ella. Virginia Woolf también. Pero a mí me parece que hay que destacar su proceso investigativo, que es como ella, finísimo, silencioso, prudente. Esta mujer tiene esas cualidades que creo que se extrapolan a su trabajo. Es de alta clase espiritual, lo llamo yo, no social, sino espiritual. Esto es como selecto, ¿no? Las tesis que dirigió fueron sobre algunos temas medievales, entre ellos los villancicos de la catedral, algunas sobre Pablo Neruda y otras sobre Vicente Alexandre, pero sobre todo fueron acerca de sus dos pasiones, Juan Rulfo y Virginia Woolf. Es famoso su curso de lectura, de saboreo del texto de Virginia Woolf que hace en la Universidad de los Andes. Sus cursos de cuentos son famosísimos, tanto allá como aquí, en las avenidas también, alguna vez lo enseñó, un curso de cuento colombiano, de cuento latinoamericano. Y me parece que yo destaco no solamente que es una experta en Juan Rulfo, que creo que es nuestra experta colombiana, habrá otros, Fabio Jurado también, y otras personas, pero ella es una experta reconocida, porque ha ido con finura a todos los pliegues del proceso creativo de Rulfo. Tengo yo la fortuna de haber presentado su libro, que se llama Mito y Poesía en Juan Rulfo, que publicó en la Universidad de los Andes, y yo hice la presentación. Me sentí tan orgulloso porque es como colaborarle a la amiga a que eso forma sensibilidades. Siempre quise volver, después de ya familiarizarme con Virginia Woolf, a Londres. Yo fui cuando era muy, muy, muy joven y todavía no tenía, digamos, un conocimiento o un contacto directo con Virginia Woolf. Siempre quise volver. Creo que habría caminado por los sitios de Londres con una mirada completamente distinta. Eso es algo que quizá todavía pueda hacer en algún momento. Las dos publicaciones recientes más importantes de María Luisa son Mito y Poesía en la obra de Juan Rulfo y Ensayos críticos sobre el cuento colombiano del siglo XX,
libro que publicó junto con sus colegas Betty Osorio y Adolfo Caicedo. Participé con ella en la edición del libro Ensayos críticos sobre el cuento colombiano del siglo XX, y fue muy interesante ver el rigor académico de María Luisa para seleccionar los textos, incluir en la antología de ensayos críticos el manejo de cada uno de estos textos, los argumentos, cómo se podían mejorar, y a su vez una postura ética fascinante en la medida que nunca juzgó más allá del texto que estábamos trabajando en un momento dado al autor o a los autores de estos escritos. Esa es otra de las grandes lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida en los encuentros que he tenido con María Luisa. Fíjate que la ternura, la finura crítica, la finura de la lectura y esa, ¿cómo llamaría yo esto? Esta cordialidad de María Luisa, es como yo digo, esa es la poética cordial de la crítica, tiene que ser así, es oyendo, sabe oír, una mujer que sabe oír, una persona como ella que sabe oír los textos y las personas, es capaz de dialogar siempre, y el que dialoga siempre aprende a vivir las diferencias. La primera imagen que tengo de María Luisa es ingresando al salón de clases con una grabadora en la mano y un cassette que nos hizo escuchar el relato Diles que no me maten, del escritor mexicano Juan Rulfo. Diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad, diles que lo hagan por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Yo me fui tras los pasos de Rulfo. No ya al cementerio, nada, eso había sido en otro viaje. Y me fui a Jalisco y estuve en Talpa y entré a un museo que es el Museo Juan Rulfo, y estaba con un amigo con el que hice ese viaje, que es Camilo Delgado, y cuando entramos a esa casa amarilla volvió a revolotear el amarillo de algunas referencias de Rulfo, y empecé a ver las fotografías y demás, y al entrar a un cuarto empezó a sonar y pasaban unas imágenes de la voz de Rulfo, precisamente con Diles que no me maten. Yo me senté y me puse a llorar. A mí eso me golpea de la manera más increíble. Y me acuerdo que otra vez silencio, ¿no? Eso para mí es un acto como reverencial, y de hablar con Rulfo. A mí me dicen que hubiera muerto por hacer en la vida, aparte de tocar cello, que apenas ahorita empecé, haber conocido a Rulfo, sin hablar nada. Ese señor es Rulfo. Sentarme en una mesita tímidamente y oírlo, ¿no? Entonces son experiencias que me marcaron para siempre. María Luisa, gracias, y que todo te sea leve. Y que todo te sea leve. Y que todo te sea leve. María Luisa, que todo te sea leve. Tengo una gran estimación, que es una persona a la que le debo infinita gratitud, y que me parece más que justo, más que merecido que hagan este evento en su honor, porque simplemente lo merecen. Pues nada, María Luisa, muchísimas gracias. Yo no sería lo que soy sin ti. Querida María Luisa, espero que te sea leve este homenaje en el cual estamos celebrando tu trayectoria académica y celebrando la fortuna que hemos tenido aquellos que hemos coincidido en tu recorrido académico y vital.